Sí, nos quedamos en este ejercicio. Hicimos la tarea para trabajar con rangos nombrados. Estuvimos trabajando con referencia a rangos nombrados. Y aquí, bueno, lo último que hicimos era justamente aplicar la fórmula, aplicar la fórmula, la función suma utilizando estos rangos nombrados. Sí, recordemos que estos rangos nombrados se encuentran, se encuentran en la parte de los datos, en la parte de fórmulas, perdón. En la parte de fórmulas ustedes tienen aquí un comando que se llama administrador de nombres. En el tema del administrador de nombres, ustedes van a poder encontrar la lista de todos los rangos nombrados que ustedes tienen en su computadora, perdón, en su hoja de cálculo, ¿sí? En las hojas de cálculo y a nivel de libro. Miren, aquí vemos que aquí un rango nombrado, más que todo simplemente es un nombre, y ese nombre refiere a un rango, ¿sí? Refiere a un rango o a una celda dentro de nuestro libro de trabajo. Aquí estamos viendo la referencia, la hoja lista de precios, eh, el rango A5 hasta F15. Este es un rango nombrado. Acá tenemos el rango nombrado para una sola celda. Y así tenemos rangos nombrados para los distintos rangos que, bueno, hemos deseado nosotros colocar, ¿sí? Entonces, considerar esa funcionalidad de administración de rangos nombrados. Ahora, vimos de que los rangos nombrados nos sirven, aparte de poderlos utilizar en fórmulas, en funciones, para hacer cálculos de forma rápida. Y acá tenemos, aquí por ejemplo, usamos la función suma para poder hacer una sumatoria de todos los costos de precio, instalación y soporte de los productos de 10 gigabits. Entonces, considerar ese, ese detalle. ¿Sí? Listo, vamos a la siguiente tarea. Dice, elimine todo el formato condicional en la hoja de trabajo. Perfecto. Entonces aquí podemos ver o podemos nosotros rápidamente identificar si es que una hoja de cálculo tiene formato condicional. ¿Cómo? Vamos a inicio, formato condicional, y vamos a la parte de administración de reglas. En la parte de administración de reglas, ustedes tienen para poder mostrar las reglas que existen en la selección actual. Es decir, si ustedes seleccionan una celda o grupo de celdas, ustedes pueden buscar. Bueno, como yo me encuentro ahorita en una posición donde no hay datos, bueno, me sale que no hay ninguna. Pero acá yo le puedo decir, a ver, quiero ver si hay formatos condicionales en esta hoja en la cual me encuentro. ¿Listo? De ahí podemos encontrar de que existe un formato condicional en las celdas F18 hasta F26, que justamente son estas de acá, ¿sí? Entonces solamente existe una regla de formato condicional en toda esta hoja. Y me está pidiendo que eliminemos. Entonces acá eliminemos. Vamos a eliminar la regla acá. O incluso cuando ustedes ya saben identificar y ya saben cómo poder verificar los formatos condicionales que existen en la hoja, ustedes pueden regresar aquí a formato condicional y acá hay una opción que dice borrar reglas. Y acá ustedes pueden borrar las reglas para las celdas que tengan seleccionadas en ese momento, pueden borrar las reglas de toda la hoja o pueden borrar reglas de una tabla.
Acá me sale como estoy en la tabla, me dice que quiero borrar las reglas para esa tabla, ¿no? En este caso quiero borrar las reglas de toda la hoja. ¿Listo? Y ya eliminamos todas las reglas de formato condicional. Nada más. Vamos a la tarea 4. En la hoja de trabajo lista de precios, gire simultáneamente el texto tamaño del puerto, tamaño de banda, precio, instalación y soporte en ambas tablas para tener un ángulo ascendente. Ok. Ese es un tema de alineación de datos, de celdas. Para eso nosotros acá seleccionamos tamaño del puerto, tamaño del puerto, tamaño del puerto, precio, instalación y soporte, y a su vez también tamaño. Estas dos a la vez, las seleccionamos esas columnas y nos pide que hagamos un ángulo ascendente. Para eso tenemos acá este comando, ángulo ascendente, para poder hacer esta alineación, ¿sí? En un ángulo ascendente, ¿sí? Nada más. Entonces, tenemos esa parte. La tarea 5. La tarea 5 dice, realice una clasificación de múltiples columnas en los datos de las tablas de equipos alámbricos y primero ordenemos alfabéticamente por equipos alámbricos y luego ordene por el tamaño del puerto. Ok. Acá, mucho ojo con esta pregunta, ¿ya? Miren. Entonces vamos a los equipos alámbricos. Aquí. Entonces acá vamos a hacer un ordenamiento y me está pidiendo, miren, un ordenamiento o una clasificación de múltiples columnas, ¿ya? No se olviden que este tipo de ordenamientos también se le conoce como ordenamiento, bueno, ordenamiento en varias columnas, se le conoce como orden personalizado, ¿ya? El cual nos permite a nosotros ordenar en más de una columna para poder hacer agrupamientos de ordenamiento. ¿Sí? Aquí es el caso, me está pidiendo que ordenemos primero me está pidiendo que ordenemos por los nombres de los equipos alámbricos. Y los ordeno alfabéticamente de la A a la Z. Y después ordeno por el tamaño de A a la Z. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos ubicamos en cualquier parte de nuestra tabla, en este caso de equipos alámbricos, acá arriba, cualquier parte, y vamos, el ordenamiento se puede encontrar en la parte de datos, o también lo encuentran en la pestaña inicio, bajo el grupo de comandos de edición y el comando de ordenamiento, y ahí está orden personalizado. ¿Sí? Este de acá es el orden personalizado. Entonces acá seleccionamos la primera columna por la cual vamos a ordenar. Me está pidiendo equipo alámbrico. Estoy ordenando por los valores, porque puedo ordenar por color de celda, color de fuente o icono de formato condicional también. En este caso por el valor, por el contenido de la celda. Y como es un dato de texto, me sale aquí ordenamiento de A a la Z o de Z a, en este caso de A a la Z. Listo, ahora por cada agrupamiento de equipo alámbrico, agrego la columna tamaño del puerto. Igual acá, A a la Z. Perfecto, entonces miren, ahí estoy haciendo un ordenamiento múltiple. Primero estoy ordenando por equipo alámbrico y después estoy ordenando por tamaño del puerto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a ordenar primero por equipo alámbrico y por cada grupo igual de equipo alámbrico se va a ordenar, para ese grupo se va a ordenar por el tamaño del puerto. Veamos, le damos un aceptar, ¿va? Le damos aquí un aceptar y podemos ver ahí el resultado. Podemos ver ahí el resultado. El resultado es, el resultado es el siguiente. El resultado es
Y aquí se ordenó por equipo alámbrico y se ordenó de forma alfabética, lo podemos ver. La F, primero está la F, después la K, la R, la S y así. Y pueden ver que por cada grupo, por cada agrupamiento parecido, si por ejemplo acá tenemos un agrupamiento parecido, ¿ya? Router de 10 gigabits, se ha ordenado también por los puertos, perdón, por el tamaño del puerto. Entonces se ha hecho 24, 16, se ha hecho ese ordenamiento. A ver, verifíquenlo a ver si salió igual. ¿Mm? Entonces ahí hemos hecho un ordenamiento basado en datos alfabéticos. ¿Eh? Entonces ahí no se ha hecho un ordenamiento basado en números. ¿Ya? Por eso aquí ustedes lo que tienen que entender es que aquí, por ejemplo, primero sale 24 por, ¿ya? Después sale 16 por, 24 por, 24 por y 8 por. Buenos días. El libro de Excel, ¿dónde se encuentra? El libro de Excel se encuentra en su carpeta de trabajo. En la carpeta de trabajo, ¿ya? En la carpeta de trabajo, en la carpeta de trabajo de Excel, ahí está modo 200, P02, y estamos acá, trabajando con el equipo, con el archivo equipo de REC. Ok, entonces ahí hemos visto el ordenamiento, nuestro ordenamiento. Ojo, pero aquí hay un problema, ¿sí? Acá hay un detalle. Podemos ver podemos ver que aquí se nos movió
el valor de 18.120. Lo que pasa es que las referencias de celdas de rangos nombrados, ¿ah?, siguen manteniendo las mismas ubicaciones. Miren, las mismas ubicaciones anteriores no se han actualizado porque antes del ordenamiento, antes del ordenamiento, los routers de 10 gigabits se encontraban en esta ubicación. Ahí estaban. Entonces, ahora como hemos movido todo, se han cambiado los datos. Entonces, aquí ustedes tienen que verificar y ver esos detalles que pasan cuando ustedes diseñan sus hojas de cálculo. Tienen que estar atentos a todos los cambios que se hagan, especialmente cuando se mueven datos. Y cuando ustedes ordenan, se mueven los datos. Entonces acá lo que tienen que hacer es corregir, ¿sí? Para corregir un rango nombrado, nos vamos a fórmulas y vamos a administrador de nombres. Y en el tema de administrador de nombres, ustedes ahí buscan los rangos nombrados que se han cambiado por el ordenamiento. Aquí está instalación, precio de 10G y soporte de 10G se han cambiado. Entonces acá yo puedo editar. Luego selecciono, le digo modificar y aquí selecciono correctamente los precios de instalación para los routers de 10 gigabits que vendrían a ser, borro esto y selecciono el rango nuevo de los precios de instalación que vendrían a ser estos de aquí. Le doy a aceptar, listo. Lo mismo hago para precio 10G, modifico, selecciono los datos correctos y seleccionamos precio de 10G, vendría a ser este rango. Vamos a aceptar. Entonces, instalación y, y soporte. Editamos, borramos el rango, seleccionamos correctamente, vamos a aceptar, le damos a cerrar y vemos que ahora el resultado ya se arregló, 25.220. Entonces miren, me confirman a ver si le salió. A ver, me confirman. Sí, me confirman si le salió, dudas, consultas, todo bien.
Perfecto, perfecto, Milagros, muy bien. Listo. Entonces terminamos esta primera parte. Guardamos. Guardan su trabajo. Vamos a continuar. Y abramos el siguiente archivo, que sería el siguiente archivo, bicicletas excedentes. Si les sale un mensaje de actualización de recursos externos, acepten y continúen, ¿sí? No le den cancelar. Ok. Entonces, este libro de trabajo, bueno, tiene dos hojas de cálculo, una donde contiene el catálogo de productos y otra donde tenemos las ventas que se han realizado, ¿no? El catálogo y las ventas. Entonces podemos ver que en la hoja de ventas tenemos, bueno, el tipo de equipo que se ha vendido, el tamaño, cuánto se ha vendido y el precio al cual se ha vendido cada uno de esos productos. ¿Correcto? Ok, entonces vamos a ver la primera tarea. Nos está pidiendo aquí configure la hoja de trabajo catálogo para que las filas 1 y 3 permanezcan visibles mientras nos desplazamos verticalmente. Ok, vamos aquí a la hoja catálogo. Ok, entonces vamos a la hoja catálogo. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente. Nosotros cuando tenemos bastantes datos en nuestra hoja de cálculo, ¿sí? Ya sea a nivel vertical, ¿sí? O horizontal, nosotros tenemos que tener algunas técnicas para lo siguiente. En este caso, podemos ver que, bueno, cada uno de estos datos, 1001, bicicleta rígida, pertenecen a una columna, ¿sí? Y nosotros cuando nos desplazamos horizontalmente, es decir, cuando nosotros nos movemos hacia abajo, ya sea con el scroll o con la flecha o con las direccionales, llega un momento en el cual nosotros no llegamos a visualizar las columnas. Si bien es cierto, miren, aquí me salen algunas columnas, aquí me salen los nombres de las columnas. Este comportamiento es porque justamente eh, cuando tenemos una tabla formal de Excel, automáticamente incorpora ese comportamiento de que puedan ustedes visualizar o tener a la mano los nombres de las columnas. Pero más que todo es una función adicional. A ver, si ustedes hacen el siguiente proceso, vamos a hacer el siguiente proceso, de paso vemos algo importante aquí. Vamos a duplicar esta hoja de cálculo catálogo, ¿ya? La vamos a duplicar para hacer unas pruebas sobre esa hoja, ¿ya? Sobre los datos de esta hoja, ¿sí? Entonces nosotros en algún momento podemos duplicar cualquier hoja de cálculo haciendo clic derecho sobre la hoja, en este caso sobre la hoja catálogo. Vamos a la opción que dice mover o copiar. Vamos a mover o copiar. Aquí ustedes lo que van a hacer es crear un duplicado, ¿ya? O incluso si no quieren crear un duplicado pueden mover toda una hoja hacia una ubicación dentro de un libro de trabajo o hacia otro libro de trabajo que esté abierto en este momento. Por eso que aquí dice muy bien, vas a, vamos a hacer una operación de mover o copiar. Perfecto. ¿Qué tipo de operación? En este caso, si tú quieres solamente mover, no activas esta opción. Pero si quieres crear una copia de esta hoja, entonces yo le digo aquí crear una copia. Perfecto, ya vas a crear una copia de esta hoja. A dónde quieres que envíe esa hoja? A la misma hoja, en este caso, perdón, a este libro, que es el archivo que está abierto, o si ustedes tienen alguna otra hoja perdón, algún otro libro o archivo de Excel abierto, acá va a salir. Y ustedes le podrían decir, ¿sabes qué? Envíalo a ese libro que está abierto. En este caso, como solamente tengo este libro, lo voy a dejar
envíalo solamente a este libro y lo vas a poner al final de todas las hojas de cálculo. Le digo aquí aceptar y miren, aquí creo la copia, ¿sí? Le puse el mismo nombre y entre paréntesis 2, ¿sí? Esa es la copia. Entonces acá le vamos a poner, bueno, no lo vamos a editar, solamente vamos a hacer un proceso acá. Perfecto. Esta tabla de aquí, esta tabla es una tabla formal de Excel. Como me doy cuenta, hemos dicho que si nosotros nos ubicamos dentro de datos tabulados y se nos habilita ahí la pestaña diseño de tabla, significa que es una tabla formal de Excel. Entonces acá lo que vamos a hacer es regresar esta tabla formal de Excel a un simple rango de datos. Entonces simplemente nos ubicamos en cualquier celda de esa tabla, vamos a la pestaña diseño de tabla y vamos a la opción que dice convertir en rango. Este comando lo que va a hacer es volver a la normalidad esta tabla para que ya no sea una tabla formal de Excel. Entonces cuando yo le hago clic convertir en rango, miren, la tabla cambió su apariencia, mejor dicho, cambió su aspecto de funcionalidad. El diseño, el formato sigue intacto, pero ya no es una tabla formal de Excel, ya no es una tabla. Entonces justamente lo que les decía, en una tabla formal, miren, en una tabla no formal de Excel, cuando ustedes, por ejemplo, cuando ustedes se desplazan verticalmente, ¿ya? Pueden ver de que llega un punto en que los datos ya no sabemos a qué columna corresponden, a menos que yo tenga grabado, a menos que yo sepa las columnas. En este caso, este ejemplo es sencillo, ¿sí? Son 6 columnas, pero cuando, por ejemplo, trabajan en hojas de cálculo donde tienen 50, 80 columnas, ya es difícil saber el orden o saber a qué celda corresponde a una determinada columna. Entonces, ahí nosotros tenemos que tener a la mano, cuando nos estamos desplazando, tener a la mano los nombres de las columnas. Y para eso hacemos este proceso. Entonces, miren, este es otro ejemplo de cómo las tablas formales, esta es una tabla formal en la hoja catálogo, está la tabla formal. La tabla formal tiene ahí un apoyo para que cuando ya no tenemos la visualización de las columnas, se nos muestra las columnas, pero esto es en base al funcionamiento de una tabla formal. Entonces vamos a hacer el proceso en los dos casos. Vamos a catálogo 2 y vamos a hacer lo siguiente. Nosotros podemos inmovilizar la visualización de filas o columnas. Para eso tenemos en la pestaña vista, tenemos un comando que se llama inmovilizar, que se encuentra en el grupo de comandos ventana. En este comando inmovilizar, tenemos 3 opciones. ¿Ya? Tenemos 3 opciones. Explico rápidamente voy a empezar por acá, cada una de ellas. Tenemos una opción que dice inmovilizar fila superior, ¿ya? Ese inmovilizar fila superior, como dice ahí, mantiene visible la fila superior a medida que nos desplazamos por el resto de la hoja de cálculo. Ok, esta fila superior no es con respecto a sus datos, es con respecto a la fila superior de Excel. ¿Cuál es la fila superior de Excel? La fila 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta operación? Si ustedes hacen clic ahí en inmovilizar fila superior, lo que va a hacer el Excel es inmovilizar la primera fila de la hoja. A ver, probemos. ¿Ya? Hago clic en inmovilizar fila superior. Cuando ustedes hacen inmovilización de la fila superior, ustedes van a poder, si analizan detalladamente, que en la parte inferior de esa fila se ha colocado una especie de división, una rayita, ¿sí? Se ha puesto una división. Esa división justamente es el indicador de la inmovilización. Significa que a partir de esa fila hacia arriba, a partir de esa fila hacia arriba, esto va a quedar inmovilizado. ¿Cómo? Si ustedes se desplazan, si nosotros nos comenzamos a desplazar verticalmente, podemos ver que la fila 1 no se pierde, está fija, está móvil, ¿sí?
Entonces, eso es lo que pasa cuando hacemos ese proceso. No hay problema, ustedes lo pueden desactivar, hacemos clic derecho. Si quieren desactivar la inmovilización, hacen clic en movilizar paneles. Hacen clic en movilizar paneles, comienzan a desplazarse y otra vez regresa a toda la normalidad. De igual modo, si ustedes le dicen inmovilizar primera columna, lo que va a pasar es que se va a habilitar una división para la primera columna, y ahí está, ¿no? Para la primera columna, ¿cuál es la primera columna? La columna A. Entonces la columna A se ha generado ahí una inmovilización, ahí está la línea de inmovilización, y significa que todo lo que está hacia la izquierda va a estar móvil. ¿Cuándo? Cuando se desplacen horizontalmente. Si yo me desplazo horizontalmente con la flecha, con esta barra vertical de acá, o me desplazo con la direccional hacia la derecha, ¿no? Podemos ver que la columna A se queda fija, ¿sí? Se queda fija la columna A. Entonces, esto es de bastante ayuda cuando ustedes quieren hacer corresponder y están editando datos y no tienen a la mano todas las columnas. Entonces, les ayuda esa opción. Entonces, este es el inmovilizar fila superior, inmovilizar primera columna. Es con respecto a la hoja, no con respecto a sus datos. ¿No? Ahora, después tenemos la otra opción que dice inmovilizar paneles. Entonces, deshabiliten la inmovilización y debe de quedar inmovilizar paneles. No debe de estar inmovilizado ni la fila superior ni la primera columna. Ahora, estas dos opciones son excluyentes. No puedo hacerlas las dos a la vez. No puedo yo inmovilizar la fila superior y la primera columna a la vez. O es una o es la otra. ¿Ya? Entonces, pero profesor, ¿qué pasa si es que yo tengo datos? ¿Qué pasa, profesor, si es que yo tengo datos que necesito visualizar tanto a la vez verticalmente como horizontalmente? Entonces, para eso tú tienes el comando que dice inmovilizar paneles. Pero este comando depende, como dice ahí, mantiene visibles las filas y las columnas mientras el resto de las hojas de cálculo se desplaza a partir de la selección actual. Es decir, ya sabemos que las celdas seleccionadas o la celda activa es la que tiene ese indicador de selección verde. Entonces, miren, si ustedes desean, en este caso, mantener fijo, tanto la columna A como las filas 3 hacia arriba, y yo quiero que cuando me desplazo verticalmente, quiero que a partir de ahí hacia arriba esto se mantenga fijo. Y cuando me desplazo horizontalmente, ¿ya? Me gustaría tener a la mano o siempre a la vista las columnas, elemento y tipo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Ustedes tienen que ubicarse justamente en la celda, en una celda. En este caso yo me voy a ubicar en la celda C4, ¿ya? Aquí. Esta es la celda C4. Me ubico yo en la celda C4 y ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando yo haga la inmovilización, se va a inmovilizar inmediatamente la fila superior de esa celda. En este caso yo me encuentro en la fila 4, se va a inmovilizar la 3. Entonces, hacia arriba se va a inmovilizar, y hacia la izquierda se va a inmovilizar estas dos columnas, elemento y tipo. Eso va a pasar. ¿Cómo? A ver, vamos a ver. Vamos aquí a inmovilizar y le digo inmovilizar paneles. Cuando ustedes le dan inmovilizar paneles, se ha creado una intersección. Ahí sale la división de la inmovilización de la columna. Y acá sale la inmovilización de la fila. Entonces ahí está. Y lo verificamos. Si ustedes se desplazan hacia abajo, pueden ver de que se ha quedado fija.
A partir de la fila 3 hacia arriba está fijo, no se desaparece. Y si nos desplazamos horizontalmente, si se desplazan horizontalmente, pueden ver que queda fija la columna A y la columna B. ¿Sí? A ver, prueben. Si quieren movilizar de nuevo todo, entonces hacen clic en movilizar paneles y estamos en eso. Entonces, con esta explicación, miren lo que nos pide acá la tarea. La tarea dice: configure la hoja de cálculo catálogo para que las filas 1 y 3 permanezcan visibles mientras nos desplazamos verticalmente. Entonces acá lo único que tenemos que hacer, perfecto, la fila 3. Entonces solamente me está pidiendo la fila, más no columna. Entonces yo lo que tendría que hacer es ubicarme en la primera celda de la columna A, que sería A4. ¿Para qué? Para que aquí, a partir de arriba, si de aquí a partir de arriba, a partir de la celda inmediatamente superior de la celda seleccionada se va a inmovilizar. Y también se va a inmovilizar la columna, pero como acá no hay más columnas, bueno, no hay problema. Entonces ahí le digo inmovilizar y le digo inmovilizar paneles. Y ahí está la línea divisoria. Si yo me desplazo verticalmente, la fila 3 hacia arriba se ha quedado inmóvil. ¿Sí? A ver, verifiquen y me confirman si salió. A ver, confírmenme si le salió. Muy bien. Listo, Milagros, muy bien. Listo. Ok, entonces sencilla esa tarea, ¿sí? Entonces vamos a la tarea 2. Bueno, la tarea 2 ya la conocemos, así que ya la pueden hacer. A ver, vamos a la tarea 2. Esto es lo mismo que hemos venido haciendo en Word y en PowerPoint. Entonces aquí sencillo agregar la propiedad borrador. Para agregar una propiedad vamos a archivo, información, mostramos todas las propiedades y aquí nos sale la propiedad estado y aquí la propiedad estado le ponemos el valor borrador. Entonces ahí está nuestra propiedad borrador con ese valor establecido, ¿sí? Nada más. Listo. Nada más. Listo. Entonces, esta propiedad estado se utiliza para poder
justamente identificar el estado de un documento, ¿sí? Se puede utilizar, en este caso, es un documento, es una hoja de cálculo borrador, todavía no es un archivo oficial, es un archivo que se está modificando, se está editando hasta que salga el oficial. Entonces, esa propiedad la podemos utilizar para establecer que es un estado borrador. Ok, vamos a la tarea 3. Configure el Excel para imprimir el rango de celdas desde A1 hasta F17 en la hoja de trabajo ventas 1. Muy bien. Aquí considera lo siguiente. Nosotros cuando editamos, o cuando vamos a imprimir una hoja de cálculo, podemos hacer la impresión para todo el libro, para hojas activas o incluso para una selección actual. Veamos. Si ustedes quisieran imprimir esta hoja de cálculo, vamos al archivo, lo voy a desacoplar la ventana, ya, vamos a archivo y vamos aquí a imprimir. Cuando ustedes van a la opción de impresión, ustedes acá tienen, miren, en la parte de la configuración, miren, ahí ustedes pueden imprimir hojas activas. ¿Qué son las hojas activas? Las hojas activas son aquellas hojas que estén seleccionadas. Si yo me encuentro si yo me voy a la hoja ventas T1, ¿ya? Y yo le digo aquí, y le digo imprimir, control P, imprimir, ¿sí? Entonces, ahí está la hoja T1. Si yo imprimo la hoja, si voy a la hoja si voy a la hoja catálogo, control P, ahí está, la hoja catálogo. Entonces, ¿cuál es la diferencia, profesor? Si tengo que estar en una hoja para poder imprimirla, ¿qué pasa si ustedes quieren imprimir solamente algunas hojas de todo el libro? Porque acá incluso tienen, si ustedes quisieran imprimir todas las hojas, tendrían que ir acá, imprime todo el libro. Si yo le digo acá imprimir todo el libro, entonces miren ahí, lo que va a pasar es que se van a imprimir todas las hojas de nuestro libro de trabajo. Ahí está calculando, bueno, está calculando la cantidad de hojas que va a imprimir, ¿no? Y aquí miren, la cantidad de hojas es 3. ¿Por qué? Porque, bueno, en este caso, de acuerdo a la cantidad de datos que yo tengo, ventas 1, catálogo, y la última hoja que hemos duplicado, solo necesitamos una hoja por cada una hoja física de impresión por cada una de estas hojas. Entonces ahí cuando yo le digo, control P, le digo imprime el libro, todo el libro, me imprime todo el libro. Si yo le digo imprime hojas activas, solamente me va a imprimir las hojas activas, es decir, las que están seleccionadas. Pero ustedes solamente ven que cuando yo le digo, cuando yo me ubico en una hoja, solamente está imprimiendo esa hoja en la cual yo me encuentro. ¿Qué pasa si ustedes quisieran imprimir solamente la hoja ventas T1 y la hoja catálogo y no la copia? ¿Qué pasa si ustedes quisieran imprimir solamente estas dos hojas? No van a estar mandando a la impresora primero se ubican en ventas 1, imprimen y después van a catálogo y imprimen catálogo. Esa sería una solución, pero no es una solución óptima. Lo que tendrían que hacer es seleccionar las dos hojas. ¿Cómo seleccionamos dos hojas a la vez? Ustedes tendrían que presionar control y hacer clic en en la otra hoja para seleccionar. Ahí están seleccionadas las dos hojas. ¿Ya? Miren, ahí están seleccionadas las dos hojas. Si ustedes quieren deseleccionar, bueno, hacen clic en una hoja vacía y miren, ahí está. Entonces, cuando una hoja está activa, tiene este indicador, ¿sí? Ese indicador de selección. ¿Ya? Entonces, si quieren tener bastantes hojas activas, presionan control y hacen clic y ahí están seleccionadas las dos hojas. Entonces, cuando yo voy a control P para imprimir,
Entonces aquí la opción está configurada, imprímeme las hojas activas. Y acá me está saliendo que va a imprimir dos hojas, ¿sí? Por, por la selección actual. Entonces ahí verifiquen esas opciones. Entonces, esa es una opción de impresión. Bueno, salimos de la selección de hojas y vamos a ver la otra opción. ¿Qué más pueden imprimir ustedes acá? Ustedes también pueden imprimir la selección. Digamos que ustedes quieren imprimir, ¿sabes qué? Solamente quiero imprimir los datos de catálogo, quiero imprimir, vamos al catálogo, y yo solamente quiero imprimir las bicicletas rígidas. Solamente quiero imprimir las bicicletas. Entonces selecciono las bicicletas rígidas, voy a control P y le digo imprímeme la selección. Entonces cuando le digo imprímeme la selección, me va a imprimir solamente los datos que están seleccionados en este momento. Y vamos a ver si acá funciona la característica de repetir filas, porque solamente están saliendo, a ver, ¿qué pasa si yo quisiera imprimir, por ejemplo, los datos de carretera, las bicicletas de de estilo carretera, nada más? Pero vemos que cuando hacemos la impresión de la selección actual solamente me salen los datos, pero a mí me gustaría que se hagan con los nombres de las columnas. Y ahí yo puedo ver, vamos a ver si funciona la característica de repetir filas en las hojas de impresión. Para eso habíamos nosotros dicho que podemos ir acá a imprimir títulos, repetir filas en el extremo superior, y quiero que se repita el logo de la empresa más la columna. A ver, vamos a ver si funciona. Si no, ahorita vamos a encontrar una solución. A ver. Listo. Entonces vamos a control P. Ya. Selección, imprime la selección actual. Ok, a ver, vamos a ver. Y quiero imprimir, por ejemplo, solamente los datos de, a ver, digamos, los triciclos de suspensión completa del catálogo. Control P. Perfecto, y ahí funciona, miren. Ahí funciona la impresión solamente de los datos de triciclo de suspensión completa y se está repitiendo el encabezado. Entonces, a ver, verifiquen. Entonces, esa es una impresión de selección de una simple selección de datos. Ok, entonces esa es la impresión de selección. Y bueno, y tenemos la opción imprimir la tabla seleccionada. Bueno, como estos son tablas formales, yo podría ir a la parte de archivo, imprimir, le digo imprimir la tabla seleccionada, y bueno, ahí va a imprimir en este caso la tabla, es decir, la tabla formal, ¿sí? Toda la tabla en la cual yo me encuentro, que vendría a ser básicamente todos estos datos de acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes pueden tener en una hoja de cálculo, pueden tener varias tablas, ¿sí? Es lo que normalmente a veces hacemos. Nosotros no estamos acostumbrados a tener, o mejor dicho,
a poner todas las tablas de repente en una sola hoja. Entonces ustedes solamente quisieran imprimir ciertos datos de una tabla, pueden hacer estas operaciones. Ok, pero aquí la pregunta nos está diciendo, configure para que el Excel pueda imprimir siempre el rango de celdas A1, siempre. Ya, esto se puede confundir con la opción de simplemente seleccionar A1 hasta F17 y hacer la impresión por selección actual, pero acá me está diciendo que siempre este rango sea los datos de impresión. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a la hoja de ventas T1, que es lo que me están pidiendo acá, ventas T1, y seleccionamos el rango que nos están pidiendo, A1 hasta F17. Entonces, para hacer esa selección podemos utilizar el cuadro de nombres ahí, A1 hasta F17. Entonces ese es el rango que nos está pidiendo que siempre se imprima. Entonces, para hacer esa opción, ustedes seleccionan, nos ubicamos en disposición de página, y acá tenemos un comando que dice área de impresión. En el comando de área de impresión tienen dos opciones. Uno que dice establecer área de impresión. Ese comando lo que va a hacer es que las celdas que en este momento están seleccionadas, ¿ya?, se conviertan siempre en el área de impresión. Entonces acá le digo establecer área de impresión. Y si nosotros vamos a la impresión, ¿no?, ahí pueden ver, ahí podemos ver cambiamos a imprimir hojas activas y vemos que la impresión está realizando justamente solamente de esos datos que yo acabo de seleccionar. ¿Ok? Si quieren borrar el área de impresión, le dicen borrar área de impresión y ya vuelve toda la normalidad, ¿sí? Entonces, no se olviden de esas opciones. Ok, vamos a la siguiente tarea. En la hoja de trabajo ventas T1, inserte una función en la celda B19 que calcule todas las ventas de la columna total. ¿Sí? Entonces esto es sencillo. Aquí inserte una función de la celda B19 que calcule todas las ventas de la columna total. Ok, entonces acá, en la celda B19 acá, aquí vamos a calcular el total de todas las ventas, ¿sí? El total de todas las ventas de la columna total. Okay, entonces eso es simplemente, tenemos que hacer una sumatoria de todos estos datos. Para hacer esa suma nosotros utilizamos, bueno, la función suma, ¿ya?, la función suma, y seleccionamos todos los datos de nuestra tabla. Y acá hay algo muy importante que ustedes tienen que empezar a diferenciar. En esta fórmula, miren, cuando yo he seleccionado todo el rango de datos de la columna total, miren la forma como Excel nombra o me muestra la referencia a este rango de celdas. Está utilizando una referencia basado en la tabla formal de Excel. Ahí está diciendo, vas a sumarme de la tabla 1, bueno, esta tabla se llama tabla 1, nosotros ya sabemos que le podemos cambiar el nombre a un nombre más formal. Por ejemplo, esta tabla la podemos llamar ventas. Para ponerle un nombre, vamos a diseño de tabla, y aquí le ponemos ventas. Y ahora pueden ver, miren que la función es lo siguiente. Estoy sumando de la tabla ventas y entre corchetes está la columna de esa tabla, en este caso la columna total. ¿Sí?
Es también una forma que ustedes deben ir diferenciando cuando trabajan con tablas formales dentro de Excel. Ok, me confirman si les salió. Listo, listo, muy bien. Listo, entonces con esto terminamos este proyecto. Y abrimos el siguiente archivo, que es registro blog. Entonces este archivo hace referencia a un blog de recetas en línea. Y bueno, vamos a registrar, estamos creando un libro de trabajo para registrar las entradas publicadas en este blog. Ok, entonces acá tenemos, bueno, cuántos blogs hemos realizado, cuántas entradas de blogs hemos realizado. Desde enero hasta marzo y el total. Entonces, esto es para el trimestre 1 y esto es para el trimestre 2. ¿Sí? Ok. Bueno, tarea 1. En la hoja de cálculo trimestre 1, agreguemos una fila a la tabla que calcula automáticamente la entrada totales. Muy bien. En este caso, nosotros aquí en nuestra tablita veamos lo siguiente. Aquí nosotros cuando trabajamos con una tabla y podemos rápidamente identificar que esta es una tabla formal. ¿Por qué? Otra vez, repito, si nos ubicamos en cualquier parte de la tabla, se nos habilita aquí la parte de diseño de tabla. Entonces aquí, si ustedes quisieran calcular, me están pidiendo que calcule los totales, la suma de estos totales. Entonces, ustedes pueden hacer acá una fórmula individual. Ustedes vienen a la celda E11 y le dicen suma y calculan el total. Pero eso pasa cuando ustedes solamente tienen una tabla no formal. En este caso, cuando la tabla es formal, ustedes simplemente van a diseño de tabla
Y aquí en las opciones de estilo de tabla ustedes tienen aquí un comando que dice habilitar la fila de totales. Este comando automáticamente, miren, habilita una fila de totales con la etiqueta total. ¿Y qué es lo que hace? La última columna la suma, ¿sí? Hace una suma total. Y si vemos ahí en la celda E11, está utilizando, miren, una función muy interesante. No está utilizando directamente la función suma, ¿ya? Está utilizando una función subtotales. La función subtotales es una función muy importante para el tema de resumen de datos dentro de cálculos. Ya no es por eso que la función suma se puede utilizar independientemente, pero la mejor forma de utilizar para hacer cálculos resúmenes es utilizar la función subtotales. Entonces, esta función subtotales es como si tuviera dentro esa función una forma de invocar cualquier tipo de función, promedios, sumas, máximos, mínimos de rangos de datos. Aquí la función subtotales se le dice lo siguiente: ¿qué función quieres que calcule? En este caso la función suma está representada por el valor 109 y después tienes que enviarle los rangos, el rango que va a sumar. En este caso estamos sumando la columna total, ahí dice total. Entonces esa es la forma como está haciendo la división. Entonces miren, incluso aquí hay algo interesante. Ustedes cuando trabajan con analítica de datos o estadística, cuando trabajan con este tipo de funciones, acá rápidamente ustedes, si quisieran saber el total, perfecto, seleccionan aquí total, suma. Si quisieran saber rápidamente cuál es el mínimo, ponen mínimo, sale 13. ¿Cuál es el máximo? 80. ¿Cuál es el promedio? 40. Entonces, el recuento, ¿cuántas filas numéricas hay? 8. Una suma, 320. Entonces, eso les ayuda, en este caso, trabajar con datos, con tablas formales. Entonces, así habilitamos así habilitamos esta opción. Vamos a la siguiente. Tarea 2. En la hoja de trabajo trimestre 1, en la fila máxima inserte una fórmula en la columna E que devuelve el mayor número de entradas recetas para el trimestre. Ok. Entonces acá, bueno, en este caso, aquí me está pidiendo calcular el máximo. En la fila máximo, aquí, inserte una columna en la fórmula columna E que devuelve el mayor número de entradas de recetas para el trimestre. Ok, acá. Aquí al final, ¿cuál es el máximo valor? El máximo valor del total de entradas. Entonces, ahí sí ustedes no se compliquen la vida, simplemente es utilizar la función directa, máximo, y le mandan el rango de datos de donde van a sacar el máximo. En este caso, le mandamos de esa manera. Sale 80. Entonces, utilizamos la función max. Entonces, sencillo. Vemos que la tabla se llama asistencia, la tabla se llama T1, trimestre 1, asistencia, T1, asistencia. Por eso que aquí cuando utilizo la fórmula, cuando utilizo la fórmula máximo, estoy obteniendo el máximo de la columna total de la tabla T1-asistencia. Nada más. Ahora, aquí no se van a confundir. En realidad ustedes pueden seguir referenciando a estos datos de la forma tradicional, como E3 hasta E10. No hay problema, lo pueden seguir haciendo, pero tienen que escribirlo manualmente.
porque si ustedes seleccionan, el Excel va a detectar que solamente ustedes están haciendo una selección simple. Por ejemplo, cuando ustedes seleccionan una porción de datos de una tabla formal, el Excel utiliza la referencia normal, E3 a 35. ¿Sí? Cuando seleccionan todo, recién ahí Excel utiliza el nombre de la columna para esa tabla formal. ¿Sí? Bueno, esos ya son detallitos que yo les recomiendo bastante que ustedes vayan examinando todos esos detalles que pasan cuando trabajamos con nuestras hojas de cálculo. Bueno, vamos a la tarea 3. La tarea 3 dice, en la hoja de cálculo, en la hoja de trabajo trimestre 1, use los datos contenidos solo en las columnas entradas y total para crear un gráfico circular 2D y coloque el nuevo gráfico debajo de la tabla. Ok, entonces acá en trimestre 1 nos está pidiendo que creemos, vamos a representar las entradas totales, ¿sí? Vamos a representar a través de un gráfico. Entonces para eso seleccionamos las entradas y seleccionamos el total, ¿sí? Seleccionamos con control, hacemos una selección de esos dos datos, de esos dos rangos de datos. Entonces vamos a insertar, nos está pidiendo que insertemos un gráfico y nos está pidiendo que insertemos un gráfico, me parece que es en 2D. Entonces aquí vamos a gráfico y acá tenemos gráficos 2D, tenemos tres opciones, vamos a seleccionar la primera, la circular. Gráfico 2D circular. Entonces ahí está. Y tenemos nuestro gráfico circular. Por ejemplo, en este gráfico circular, la característica de un gráfico circular es que solamente ustedes pueden utilizar una serie de datos, no pueden representar varias series como se puede hacer, por ejemplo, en un gráfico de columnas. ¿Sí? Eso es muy importante que sepamos. Si ustedes, por ejemplo, quieren crear un gráfico para todos los datos, digamos acá, entrada desde enero hasta marzo, y ustedes quieren crear un gráfico circular, solamente va a representar la primera serie, en este caso enero nada más, pero los demás datos no se representan. Entonces consideren ese caso. Bueno, que podría servir para poder hacer un gráfico de selección opcional, ¿sí? Es decir, ustedes podrían poner todos los datos en un gráfico de circular. Podrían aquí ustedes poner, y obviamente están representados las series, pero solamente en un gráfico circular se ve una serie a la vez, nada más, no se pueden ver dos o tres series. Entonces ustedes podrían, bueno, aquí quiero mostrar los datos representados en un gráfico para marzo. Cambia marzo. Si quieren cambiar, seleccionar datos, quieren ver los datos de febrero. Solamente ven febrero. ¿Sí? Pero si ustedes habilitan todos, ¿sí? solamente se va a ver los datos de enero. Solamente se va a ver una serie, la primera serie se va a ver. Entonces, consideren eso en un gráfico circular. Ok, entonces ahí podemos ver nuestro gráfico total. Nuestro gráfico de totales y podemos identificar que el dato de ensaladas o el tema de ensaladas ha sido el que, no, perdón, el dato de aperitivos, ha sido el dato más, la categoría más posteada en nuestro blog. Listo. Tarea 4. En la hoja de cálculo trimestre 2, convierte el rango de celdas A2 hasta E10 en una tabla con encabezados y hay que darle un formato rojo estilo de tabla claro 14.
Vamos a trimestre 2. Ok. Entonces acá podemos ver que el rango que me están pidiendo es de A2 hasta E10. Como ven, este es un simple rango de datos, porque cuando yo hago la selección o me ubico en cualquier parte de ese rango que parece a simple vista que sea una tabla formal de Excel, no lo es, porque acá arriba no se me habilita diseño de tabla. Entonces me está pidiendo que este rango de datos lo convierta en una tabla formal. Para convertirlo en una tabla tenemos que seleccionar, insertamos y acá seleccionamos insertar tabla. Aquí seleccionamos y verificamos lo siguiente. Primero verificamos el rango de datos que va a tener esta tabla, que es lo que acabo de seleccionar, y tengo que asegurarme de tener esta opción habilitada. La tabla tiene encabezados, correcto. Esto es para que el Excel detecte que de la selección, la primera fila se va a considerar como el encabezado. Si ustedes desactivan esta opción, va a pasar que el Excel va a crear columnas por nosotros y va a considerar lo que para nosotros serían nuestras columnas, Excel lo va a considerar como simple registro. Miren, ¿no? Cuando yo me olvido, Excel coloca columna 1, columna 2, columna 4. Entonces, ese no es el objetivo. Control Z, insertamos tabla. Cuando yo le digo entonces la tabla tiene encabezados, la primera fila se va a considerar como un encabezado y los encabezados automáticamente les da este formato, ¿sí? Basado en el estilo, en este caso predeterminado de la tabla. Y también le muestra los indicadores aquí para lo que es el ordenamiento y para aplicar lo que son los filtros. Ya está. Listo, ya lo convertí en tabla. Esto de aquí es una tabla formal porque ya se me habilita aquí la pestaña diseño de tabla. Cuando tengo este aspecto, yo rápidamente puedo cambiar aquí en diseño de tabla, en la parte de estilos, puedo escoger un estilo. En este caso me están pidiendo que busque el estilo rojo, estilo tabla 14. Rojo. Estilo de tabla rojo, estilo de tabla 14. A ver. Estilo de tabla claro 14. Aquí arriba, los de claro son acá. Estilo de tabla, acá está rojo, estilo de tabla claro 14. Este de acá, en la sección claro. Listo, y ahí está. Miren, rápidamente también se le da un estilo utilizando estas características. Listo, a ver, me confirman, estamos bien ahí todos. A ver, consultas, dudas, todos estamos bien, a ver.
Ok. Listo, vamos a la siguiente pregunta. La tarea 5, aplique el diseño 2. Apliquemos el diseño 2 al gráfico de barras en la hoja de cálculo trimestre 1. Bueno, esto también es sencillo. Simplemente, si queremos cambiar el aspecto del diseño, lo que tenemos que hacer es seleccionamos el gráfico, vamos a diseño de gráfico, y acá nosotros vamos a encontrar distintos estilos, ¿ya? Distintos estilos. Tenemos aquí los estilos, bueno, ahorita está aplicado el estilo 10, pero me estás diciendo que apliquemos el estilo de diseño 2. Ah, ok, perfecto, acá me estoy equivocando, ok, correcto. Me está pidiendo el estilo de diseño 2. Ok, los diseños son los siguientes. Los diseños se encuentran aquí en diseño rápido, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Los gráficos están compuestos por distintos elementos. Ya hemos visto que tenemos la leyenda, los etiquetas de datos, las tablas de datos, las barras de error, las líneas de tendencia y ese tipo de elementos. Entonces, ustedes ya tienen diseños, aquí diseños preestablecidos que permiten mostrar esos datos ya configurados en una cierta ubicación y posición. Pues acá me está pidiendo que utilicemos el diseño 2. Aquí en diseño rápido, este es el diseño 1 y el diseño 2. El diseño 2, como ven ahí, si ponen el ratón un rato, dice ahí el diseño 2, va a mostrar el título, la leyenda en la parte superior, las etiquetas de datos en el extremo exterior y el eje, y va a mostrar el eje vertical. Y si van viendo ahí hacia otros elementos, pueden encontrar distintos tipos de gráficos de acuerdo a sus requerimientos. En este caso, bueno, vamos a seleccionar el estilo diseño 2. Diseño 2 y ya está aplicado. La leyenda la ha puesto acá arriba, los datos ha puesto acá las etiquetas de los datos en el extremo exterior de cada columna. Ahí está. Entonces, ya si queremos podemos hacer más grande nuestro gráfico. Listo. Entonces con esto terminamos estas tareas. Abramos el último archivo de esta práctica, el archivo bonos, 107 bonos. Listo, tenemos aquí entonces, tenemos aquí un archivo que representa las ventas de computadoras. A ver, dice acá, somos asistentes del gerente en una tienda que vende computadoras y también soporte. La tienda ofrece bonos a sus empleados que cumplan con los objetivos de las ventas trimestrales y se nos ha encargado la tarea de preparar las tablas que rastrean las ventas y los bonos. Ok, entonces acá vamos a lo siguiente. La primera tarea. En la hoja de trabajo bonos empleados, inserte una referencia mixta en la celda F4 para que la fórmula calcule correctamente la comisión cuando se copie de F4 a F11 y copiemos la referencia en la columna para verificar que se calcule correctamente. Ok, veamos.
Entonces aquí en la columna bonos de empleados tenemos aquí los vendedores, los cuales, por ejemplo, han vendido, acá se muestra la cantidad de ventas que han hecho en partes, la cantidad de ventas en accesorios, cuánto ha vendido en lo que es servicios. En la columna venta total tenemos cuánto en total ha vendido por esos tres servicios. En la columna comisión, estamos dando cuánto de comisión va a recibir este personaje o cada vendedor. Y la comisión se calcula multiplicando el total de ventas que ha hecho ese empleado por la celda E4. Aquí está, a ver. B15 por E4, correcto. E4 por la celda B15. La celda B15, acá está el porcentaje de la comisión de ese empleado. Cada empleado recibe el 4% de las ventas, de las ventas totales que ha realizado. Correcto, entonces acá me está pidiendo que nosotros calculemos correctamente utilizando una referencia mixta. ¿Qué es una referencia mixta? ¿Alguien me puede decir a ver qué es una referencia mixta? Sin usar el Google, a ver, sin usar el Google, rápido, a ver, ¿quién me puede decir qué es una referencia mixta en Excel? Listo, entonces nos hemos olvidado qué es una referencia mixta. Bueno, las referencias son la forma como nosotros llamamos a una celda o un rango de celdas. Cuando ustedes escriben en una fórmula y hacen referencia a una celda o un rango de celdas, nosotros podemos hacer de que esas referencias puedan ser mixtas, puedan ser relativas o puedan ser absolutas. Como su nombre lo dice, ¿qué es una posición, qué es una referencia relativa? Una referencia relativa es aquella en la cual las referencias de las celdas están basadas no en las posiciones fijas de columna y fila de una celda. ¿Ya? ¿Ya? Una referencia mixta es una mezcla entre una referencia relativa y otra absoluta. Ya, pero a ver, ¿qué es una referencia relativa y qué es una referencia absoluta? Sin usar Google, ¿sí? Con términos claros, ¿sí? Con términos claros. Es importante que ustedes cuando manejen este tipo de cosas, muy aparte de conocer el tema teórico, apliquen el tema práctico y explicar en forma sencilla. Es una referencia mixta. Básicamente es cuando ustedes combinan el uso de referencias absolutas y relativas, ¿sí? Y una referencia aquí, ¿qué es una referencia relativa? Una referencia relativa es aquella, como su nombre lo dice, cuando ustedes referencian a celdas y no está atada específicamente a la posición de la fila y de la columna. Y una referencia absoluta es cuando ustedes están atando sí o sí a la fila y a la columna de una celda. Ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo rápido acá. Si ustedes conocen una forma, vamos a calcular, bueno, aquí en la comisión, miren, aquí en la comisión, aquí en el cálculo para la comisión, estamos haciendo un ejemplo de una referencia relativa. ¿Por qué? Porque ustedes están utilizando en esa primera fórmula, están multiplicando B15 por E4, pero ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es que si ustedes arrastran o copian esa fórmula en cualquier otra ubicación, va a pasar lo siguiente. Por ejemplo, yo voy a copiar esta fórmula. Nosotros estamos acostumbrados a copiar fórmulas haciendo el arrastre, ¿cierto? Lo clásico, ¿sí? Copio la fórmula, hago la fórmula, arrastro y perfecto, y copio para todos los demás. Y yo con esto me aseguro de que el Excel me está calculando correctamente. No, el Excel no te va a calcular correctamente o te va a decir, oye, ¿sabes qué? Los datos
se encuentran en estas celdas y perfecto, yo te ayudo y te calculo correctamente. No, aquí lo que ustedes tienen que considerar es lo siguiente, cuando ustedes hacen una copia, ¿ya? Cuando ustedes hacen una copia de una celda que contiene referencias relativas hacia las celdas, ustedes, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes hacen clic en la celda F5, donde se ha copiado la fórmula también, podemos ver que ahora es F16 por E5. La celda anterior era B15 por E14. Entonces, cuando ustedes cambiaron y copiaron, lo que ha pasado es que ahora las posiciones relativas están cambiando. ¿Por qué? Porque no están ustedes empezando a multiplicar en B15 y E4, sino lo que están diciendo aquí, están trabajando con la posición relativa. ¿Cuál es la posición o la posición relativa con respecto a la fórmula? Ustedes están multiplicando o están empezando a hacer un cálculo con la celda que se encuentra, no sé, se me ocurre, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Están haciendo un cálculo con la celda que se encuentra 12 filas hacia abajo y 5 filas a la izquierda. 5 celdas hacia la izquierda. Esa es la referencia, esa es una referencia relativa. Ah, es decir que si ustedes copian esta fórmula en otro lado, por ejemplo aquí, esa fórmula, miren, está trabajando con la referencia relativa, es decir, son 5, son esta cantidad de celdas hacia abajo y esta cantidad de celdas hacia la izquierda. Por eso es que es una posición relativa. La posición relativa cambia con respecto a la referencia de las celdas. Otra cosa es que si ustedes desean que se mantenga fija, si ustedes quieren que se mantenga fija o que las posiciones sean absolutas, ok, entonces ahí trabajan con referencias absolutas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes desean que la fórmula sea absoluta, entonces nosotros tenemos que utilizar referencias absolutas. ¿Cómo se pone una referencia absoluta? Ustedes se ubican en su fórmula y presionan la tecla F4. Para todas las celdas, para todas las referencias de celdas o rango de celdas. Una referencia absoluta es aquella que tiene dólar, dólar delante de la fila y delante de la columna. Cuando una referencia es absoluta, ustedes cuando copian esa fórmula hacia cualquier otra ubicación, ¿ya? Lo que va a pasar es que sí o sí va a multiplicar las mismas referencias que ustedes han utilizado en la fórmula original. Entonces, por eso se le llama fijo, absoluto, no se mueve. Ahora, pero ustedes pueden hacer una combinación en una fórmula, pueden hacer una combinación de referencias relativas y referencias absolutas. Es el caso de este trabajo. Analicemos. Bueno, le vamos a poner, vamos a regresarlo a referencias relativas, ¿ya? Cuando trabajan ustedes en una tabla formal y ustedes comienzan a aplicar una fórmula en una celda, automáticamente esa fórmula se copia hacia las demás celdas sin que ustedes estén haciendo el proceso manual de arrastre, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, empecé con esta fórmula y veamos, ¿qué se va a mantener fijo si es que esta fórmula la copio hacia abajo o que se calcule correctamente para abajo? ¿Qué se va a mantener fijo? Lo que se va a mantener fijo es en realidad este valor. Siempre tengo que multiplicar yo por la celda E4. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como el desplazamiento hacia abajo, como el desplazamiento o copiado fórmula es hacia abajo, lo que se tiene que mantener fijo en la referencia de B15 es la fila. Entonces acá, en la fórmula, tengo que poner y mantener fijo la fila 4 en la referencia E4. Ahí le pongo un dólar. Esto, por ejemplo, es una referencia, esta es una referencia relativa, perdón, una referencia mixta. ¿Por qué? Porque estoy manteniendo absoluto solamente la fila y estoy manteniendo relativa la columna, en este caso la E. Cuando yo hago este cálculo, a ver, perdón, es, perdón,
era al revés. Lo que era B15, ¿sí? Tengo que mantener, era B15, ¿sí? B15. Tengo que mantener fijo la fila 15 de la columna B. Entonces, ahí está, $15, y ahí está, y calcula correctamente. Entonces, miren, esta es una referencia, esta es una referencia mixta, ¿no? Este es un ejemplo, este es un ejemplo de una referencia relativa. Ahí la referencia de 4 es relativa con respecto a la posición de esa celda. Por eso es que cambia, hacia abajo cambia. Empecé en B15, perdón, empecé en E4 y miren, y cuando hago el arrastre hacia abajo, cambia la posición E6, E7. ¿Sí? Entonces, consideren esas diferencias de referencias mixtas, relativas y absolutas. Vamos a ver la ayuda. Perfecto. Tarea 2. En la hoja de trabajo bonos de empleado, utilice la función autocompletar para copiar la fórmula en la celda G4 para calcular la compensación total para cada empleado. Ok, entonces la compensación total aquí es básicamente sumar mm, a ver. Bueno, la compensación total está acá solamente calculando la comisión. Pero bueno, me está diciendo que copiemos esta fórmula hacia abajo. Entonces, para copiar la fórmula hacia abajo, simplemente nos ubicamos ahí en la esquina inferior derecha, hacemos un doble clic y automáticamente calcula la compensación total para los demás productos, para los demás empleados. Nada más. Ok, nada más. Tarea 3. En la hoja de trabajo partes, elimine la fila que contiene el vendedor llamado Allen. Ok, partes. Ok. Entonces aquí, listo. Entonces aquí cuando nosotros eliminamos datos en una hoja de datos, en una hoja de cálculo, tenemos que considerar si vamos a eliminar datos eh, completos, es decir, si voy a eliminar una fila o conjunto de filas o columnas completas, si voy a eliminar una cierta porción de datos, o un cierto rango de datos, una celda o un rango de datos, o si voy a eliminar datos de una celda, perdón, de una tabla. Por ejemplo, una cosa, ¿cómo eliminamos datos? ¿Cómo eliminamos datos? Voy a copiar, voy a hacer el mismo ejemplo. Vamos a copiar esta hoja de cálculo. Vamos a crear una copia de esta hoja de cálculo. Seleccionamos clic derecho, mover o copiar, mover al final y crear una copia para tener listo esta hoja de cálculo de copia. Ok, miren aquí, una cosa es eliminar una fila completa y una cosa es eliminar solamente una celda. ¿Cómo? Acá nos están pidiendo que eliminemos el registro Allen. Nosotros a veces hacemos lo siguiente. ¿Cómo eliminamos este registro? Voy a seleccionar, esto lo voy a copiar. Voy a, voy a copiar control C, control V. ¿Ya? Como ven, se copia toda una tabla completa.
Y esta segunda tabla, como se ha copiado como una tabla, la voy a convertir en un rango. Hago clic y selecciono el comando convertido en rango. Ya hemos visto esa tarea. Entonces la tabla de la izquierda es una tabla formal, y la tabla de la derecha es una simple tabla, un simple rango de datos o rango de celdas. Si yo quiero eliminar datos, por ejemplo, si yo quisiera eliminar la tabla, el registro Allen, ¿ya? Sí, yo podría seleccionar la fila 11, pero eso, miren, si yo hago ese proceso, va a eliminar también la fila de la otra tabla. Imagínense que ustedes tengan aquí una tabla que tiene otros datos que están en su misma hoja de cálculo. Entonces, este proceso no va a servir porque si yo selecciono para eliminarla, hago clic derecho y le digo aquí eliminar. Elimino toda la fila. Ahí lo que he hecho es eliminar toda la fila 11. Le doy un control Z para deshacer el cambio. Entonces aquí lo que tengo que hacer es eliminar solamente esta fila de acá. ¿Ya? Y si ustedes quieren eliminar solamente esta fila de acá, tienen que considerar si están en una tabla formal o si están en una tabla o un simple rango de celdas. Vamos a ver acá en el lado derecho que estamos en un simple rango de celdas. Si ustedes quisieran eliminar Allen, pues lo que tendría que hacer es seleccionar ese rango de datos, ¿ya? Clic derecho y dicen aquí eliminar, ¿no? Cuando ustedes dicen eliminar, solamente una porción de celdas les sale esta opción. ¿Qué va a pasar? Muy bien, voy a eliminar esta celda, porque la vamos a eliminar por completo. Una cosa es que ustedes borren datos. Por ejemplo, ahí seleccioné, presioné la tecla suprimir y borré solamente el otro, pero no eliminé la celda. Eliminar la celda es borrar todo. Entonces, cuando ustedes eliminan una celda o un rango de celdas, pasa lo siguiente. Puede ser de que tú tengas datos abajo y acá te está diciendo, ¿qué quieres que haga con las celdas de abajo? ¿Las desplazo hacia la izquierda o las desplazo hacia arriba? Porque pueden haber dos situaciones. Tú puedes tener datos acá. Después de la eliminación, tú puedes tener datos acá. O puede ser que tú tengas acá de repente también datos aquí. Entonces, si tú vas a eliminar esta celda, si vas a eliminar todo este rango, si vas a eliminar toda esta porción de datos, si tú vas a eliminar toda esa celda, todas esas celdas, pueden pasar dos cosas. Que los datos que estaban aquí a la derecha, tú tengas que desplazarlos a la izquierda. O puede ser que los datos que están abajo, tú decidas que se vayan o se desplacen hacia arriba. Por eso es que te sale ese mensaje, te dice, ¿qué quieres que haga? Que los datos, si tienes datos a la derecha, ¿qué hago con eso? Los desplazo a la izquierda, puede ser. Si tienes datos abajo, ¿qué hago con esos datos? Los desplazo hacia arriba. Eso es lo que puede pasar. En este caso, yo le voy a decir acá eliminar. Como no tengo datos, desplaza las celdas hacia arriba. ¿Listo? Y ahí eliminé solamente esta porción de datos. No se movió nada de los datos que están a la izquierda, a la derecha, no se movió nada. Entonces, eso pasa, por ejemplo, cuando ustedes quieren eliminar. Doy un control Z y retrocedo, a ver. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ustedes quisieran eliminar acá todo el registro de Cindy? Aquí. Entonces selecciono Cindy, todos los datos de Cindy. Clic derecho, les digo eliminar. Y aquí lo que voy a hacer es que los datos que están abajo creo que se desplacen hacia arriba. Les digo aceptar y veamos que los datos se desplazaron hacia arriba. Entonces, ese es en el caso en este caso estamos eliminando todo un registro. Si ustedes quisieran eliminar, por ejemplo, toda una columna, igual. Digamos que quieren eliminarse todos los datos de marzo. Seleccionamos todo lo que es marzo, clic derecho, eliminar, y ahí va a pasar lo siguiente. ¿Qué quieres que pase? ¿Qué quieres que pase con los datos que están a la derecha? ¿Los desplazo hacia la izquierda? ¿Sí? ¿Listo?
Elimina esa celda y las columnas total y tendencia se desplazaron una celda hacia la izquierda. Cuando ustedes control Z deshacemos y volvemos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ustedes quieren eliminar solamente una celda? Por ejemplo, si ustedes quisieran eliminar una celda, seleccionamos en este ejemplo la I7, clic derecho, eliminar, y ahí va a pasar dos cosas. Puede pasar dos cosas. Como tú vas a eliminar, como tú vas a eliminar esta celda, entonces, ¿qué va a pasar con los datos que están acá? Con todos estos datos que están acá. Se tienen que desplazar a la izquierda, o ¿qué va a pasar con los datos que están abajo? Se van a desplazar hacia arriba. Tú escoge qué es lo que va a pasar. En este caso, yo me gustaría, como voy a eliminar estos datos, me gustaría que en este caso se desplacen los datos hacia la izquierda. Entonces digo desplazar hacia la izquierda. Entonces, eliminé ese dato y todos los datos que estaban a la izquierda se desplazaron, a la derecha, perdón, se desplazaron. Entonces, eso pasa cuando estamos haciendo eliminaciones dentro de una tabla normal en Excel. ¿Qué pasa cuando trabajan con una tabla formal? Cuando trabajan con una tabla formal, si ustedes quieren borrar, en este caso el registro Allen, lo único que tienen que hacer, no tienen que seleccionar toda la celda, todas las celdas, sino se ubican en cualquier parte de este registro o de esta fila. Y ustedes hacen clic derecho y aquí el eliminar va a salir dos opciones. Va a salir eliminar filas de tabla o eliminar la columna de la tabla. Entonces aquí lo que va a hacer es el tratar de eliminar las filas, que en este caso solamente tengo seleccionado una fila. Entonces aquí dice, quiero que elimines la fila. Entonces miren ahí, eliminó solamente la fila de esa tabla, no afectó nada para estos datos de acá que están a la derecha. Entonces, si quieren eliminar una columna, clic derecho, se ubican, por ejemplo, si queremos eliminar la columna marzo, nos ubicamos en cualquier celda de la columna marzo, clic derecho, eliminamos y decimos columna de tabla, y ahí elimina la columna marzo. Sí, a ver, prueben, a ver. Entonces, en base a esta consulta, esta explicación, vamos a la hoja partes, eliminemos el registro Allen, clic derecho, eliminamos, eliminar fila de la tabla, nada más. Listo. Vamos.
Tarea 4. En la hoja de trabajo partes cambia el estilo de la tabla a blanco estilo de tabla medio 1. Ese es sencillo. Vamos a partes, nos ubicamos en cualquier parte de esa tabla, vamos a diseño de tabla y buscamos en estilos rápidos. En estilos rápidos buscamos el estilo de tabla medio 1. Tabla medio es blanco. Ajá, este de acá es el primero. La categoría medio, blanco estilo de tabla medio 1. Listo. Nada más. Sencillo cambiar el estilo. Tarea 5. En la hoja de trabajo partes, inserte un mini gráfico de tipo línea en la celda F4 que muestre la tendencia de ventas de enero hasta marzo. Muy bien. Acá, en la hoja partes. Entonces aquí vamos a hacer una tendencia. Vamos a representar una tendencia. Quiero ver gráficamente la tendencia de cada vendedor. ¿Sí? Si bien es cierto, yo puedo verificar individualmente los números para ver acá el trabajador vendió 22.000, de ahí bajó, de ahí subió. Aquí esta persona, Deon, vendió 21.000 en enero, después subió a 22.000, subió a 30.000, entonces hubo una tendencia creciente. Entonces, ¿eso cómo lo representamos con un gráfico? Entonces, en vez de hacer un gráfico completo, vamos a hacer un mini gráfico. Los mini gráficos son muy importantes porque nos permiten ponerlos dentro de una celda, ¿sí? Para poderlo considerar como si fuera un dato dentro de un registro. En este caso, en la columna tendencia, por cada vendedor me va a salir aquí un grafiquito de tendencia. Para hacer un mini gráfico, nosotros en la parte de insertar, tenemos aquí los mini gráficos. Y tenemos solamente 3 tipos de mini gráficos. Tenemos gráficos de líneas, mini gráficos de columnas y mini gráficos de pérdidas y ganancias. Entonces aquí me ubico en la celda donde voy a empezar, en este caso en F4, y voy a crear un mini gráfico. Me está pidiendo un mini gráfico de líneas. Entonces selecciono aquí mini gráfico de líneas. Entonces, como cualquier gráfico, necesitamos los datos. Acá, ¿qué datos voy a representar en este mini gráfico? Entonces acá, los datos que voy a representar para este primer gráfico son los datos de Sandra. Y quiero los datos de enero hasta marzo. Entonces, desde B4 hasta D4. Y bueno, y la ubicación va a ser la celda donde me encuentro en este momento, en F4. Ahí se va a mostrar el gráfico. Le damos un aceptar y ahí vemos que se representó nuestro mini gráfico. Si quiero que los demás datos o las demás celdas tengan su mini gráfico, hago un arrastre y ahí podemos ver la tendencia de nuestros vendedores, ¿sí? Ahí claramente puedo ver que este vendedor bajó, subió, este vendedor subió, este vendedor tuvo una alta escala, este vendedor bajó, este vendedor se mantuvo, subió y se mantuvo. Entonces ahí podemos ver rápidamente, identificar rápidamente datos, tendencias, con un mini gráfico. Ahora, los mini gráficos son especiales porque cuando he hecho la operación de copiado, se maneja como un grupo total, como un grupo de mini gráficos. Y estos mini gráficos, cuando ustedes se ubican, también tiene aquí su pestaña, mini gráfico. Acá también algo que ustedes deben de detallar. Como ahorita yo me encuentro dentro de una tabla, y en este caso también me encuentro en una celda de esa tabla que contiene un mini gráfico, se me habilitan a la vez 2 pestañas, la pestaña diseño de tabla y la pestaña mini gráfico. Entonces, diferencien eso. Aquí en la pestaña mini gráfico yo puedo cambiar el comportamiento de estos gráficos. Yo puedo rápidamente cambiar de gráfico de líneas a columnas o a un gráfico de pérdidas y ganancias.
En este caso, el más adecuado es línea. Aquí puedo especificar en el grupo de comandos mostrar, puedo especificar los puntos más altos, dónde están los puntos más altos dentro de mi mini gráfico, cuáles son los puntos más bajos, cuál es el primer punto, el último punto, los marcadores para que se muestren todos los datos. Entonces, eso nos ayuda a verificar dónde están los puntos de acuerdo a nuestro requerimiento. Podemos cambiar el estilo del gráfico, color. Podemos cambiar los colores. Los colores para los marcadores, y bueno, ya eso es trabajo que ustedes ya desean personalizar. Si ustedes quieren eliminar un mini gráfico, no es tan sencillo, es decir, no es simplemente, si ustedes quieren eliminar un mini gráfico, no es que se ubican en la celda y presionan suprimir, no. Para eliminar un mini gráfico tienen que ustedes ubicarse en el mini gráfico y acá tenemos la opción de borrar. Entonces acá ustedes dicen borrar mini gráficos seleccionados o borrar el grupo de mini gráficos seleccionados. En este caso, si ustedes quisieran borrar todos los mini gráficos, tendrían que hacer borrar grupo de mini gráficos seleccionados. Si quisieran borrar solamente un mini gráfico, borrar solamente el gráfico seleccionado, en este caso, en donde yo me encontraba posicionado, en la F4, borro solamente ese gráfico. Entonces consideren esas diferencias o estas opciones en el trabajo de mini gráficos. Listo. Con esto terminamos el taller del día de Excel. ¿Listo? Les paso la asistencia. Si no hay ninguna pregunta, me avisan, por favor. Listo, llenen la asistencia para Excel. Listo, tomamos un descanso de 5 minutos, estamos empezando 15 PowerPoint.